Buenos días. Vamos a orar para empezar nuestra predicación. Señor, Padre eterno, Dios todopoderoso, Señor, acudimos a ti, Señor, para implorarte, Señor, que tú sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros y que tú continúes con ese proceso de transformación de nuestras vidas. Señor, queremos agradarte cada vez más. Queremos obedecer tu palabra. Padre, gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos abras nuestro entendimiento para entender cuál es tu voluntad para nosotros. Ponemos esta predicación en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. La predicación de hoy se llama Hacedores de la Palabra. Hacedores de la Palabra. Por alguna razón me acuerdo en este momento de algún estudio bíblico que se realizó y un estudiante le preguntó al que estaba dando la conferencia o que nos estaba enseñando, le digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué tenemos que hacer? Porque se terminó el curso y ¿ahora qué tenemos que hacer? Mire, lo único que ustedes tienen que hacer es seguir leyendo la palabra y obedecerla. Punto. Eso es todo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Conocer la palabra de Dios y obedecerla. Ahí está todo concentrado en lo que se refiere a la vida del cristiano. ¿Tú quieres ser cristiano? Lee la palabra de Dios y obedécela. Punto. Para el efecto de este tema, estamos estudiando la epístola de Santiago. Y estamos en el capítulo número 1 y vamos a leer del capítulo 1 del versículo 19 hasta el versículo 27. Y dice así: si hubiera allí una Biblia para nuestros amigos invitados. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago continúa en el pasaje de hoy
aclarándoles, explicándoles, recordándoles a los expatriados, a los judíos que estaban en otras naciones, y no solo a ellos, sino a nosotros también, nos está recordando que ya que somos cristianos, debemos reflejar en nuestras vidas precisamente eso, ser cristianos, ser fieles testigos de Cristo y llevar una vida que lo glorifique. No ser cristianos a las escondidas, que nadie se entere porque, ¿qué van a decir? No, que nadie sepa que yo soy cristiano. No, todo lo contrario. Gritar a los cuatro vientos, yo soy cristiano. Y mostrarlo en la vida. En el diario vivir, en la forma como trabajas, en la forma como estás en la casa, en la forma como atiendes a tus hermanos, a tus hijos, a cualquier persona. Ahí en cualquier actitud, actividad del creyente, debe reflejarse que es cristiano. Debe reflejarse que es un testigo de Cristo. En este primer capítulo de la epístola de Santiago, Santiago ya nos ha hablado acerca de cómo debemos entender y enfrentar las pruebas. ¿Recuerdan cómo debemos enfrentar las pruebas? Y cómo debemos entender las pruebas, sabiendo que las pruebas, Dios nos permite tener esas pruebas porque Él las usa para nuestro crecimiento espiritual. En medio de las pruebas, nosotros que tenemos que entender que vienen de Él para nuestro beneficio, y entonces en medio de una prueba, la que sea, tenemos es que agradecerle a Dios que se está ocupando de nosotros porque nos está puliendo, nos está perfeccionando. Debemos estar agradecidos por las pruebas. Pero debemos pedir sabiduría para poder afrontar las pruebas y pasar sobre ellas y no caer en la tentación. Porque sabemos cómo, ahí es lo que sigue hablando Santiago en el capítulo 1, lo que sigue hablando y habla sobre de la respuesta de nosotros a la tentación. Recuerdan que la tentación nadie nos da esa tentación. La tentación la producimos nosotros por nuestra propia concupiscencia, porque toda esa naturaleza pecaminosa del pasado, la que teníamos antes de ser cristianos, de aceptar al Señor Jesús en nuestro corazón, esa pecaminosidad todavía la tenemos aquí en nuestros cuerpos que todavía no han sido redimidos, los cuales serán redimidos en el momento de la glorificación cuando lleguemos a la presencia de Dios. Todos sabemos eso. Entonces, ahora Santiago, después de hablarnos de la prueba y de la tentación y del pecado y de nuestra concupiscencia y la forma como debemos afrontarlo, ahora Santiago nos habla de cuál debe ser la respuesta de todo verdadero cristiano a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Cuando el verdadero discípulo oye la palabra de Dios, siente en su corazón el deseo de obedecerla. Muchas veces no sucede eso. A veces uno lee la palabra y no es que tenga uno ese deseo de obedecerla. Pero debe uno estar atento, porque esa es una de las tantas pruebas que podemos tener de la salvación genuina. Nuestro anhelo por la palabra de Dios. Nosotros deseamos estudiar la palabra de Dios, deseamos conocerla, o no hay en nosotros ese ánimo de conocer más a Dios. Algo anda mal, algo anda mal. No ha entendido el Evangelio, no ha entendido el mensaje, y si no ha entendido, su fe puede no ser verdadera, empieza a tambalear y apartarse de la iglesia
porque quiere decir que no ha sido creyente, no ha confiado completamente en el Señor. Algo anda mal. Si nosotros, en nuestra vida cristiana, si nos decimos cristianos, no tenemos ese deseo de conocer la palabra de Dios. Esa es una forma de nosotros probarnos a nosotros mismos. No tengo ese deseo, no me llama la atención de la palabra, algo está sucediendo. Tengo que hablar con Dios, tengo que orarle al Señor para que me restituya ese amor por Él, para que me restituya ese primer amor hacia Él. El Salmo 42:1 nos dice algo al respecto. Nos dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Imagínense nomás esa imagen. Un ciervo sediento allá en una estepa, lo que sea, y sediento y no sabe cómo hacer. Brama pidiendo agua, sollozando, por decirlo así, el ciervo porque quiere agua. Así debemos estar nosotros como ese ciervo pidiendo que tenemos sed de la palabra de Dios. Queremos conocerlo cada día más. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Quiero conocerlo, quiero saber más de su amor, de su misericordia. Quiero saber más de su justicia y de su disciplina. Quiero saber más de su grandeza, de su magnificencia. Debe ser el sentir del cristiano. Entonces Santiago les está recordando a todos aquellos creyentes cómo debe ser su vida. Y si no es así, revise, ¿y qué pasa? No deje que eso aumente. Santiago nos habla ahora, después de habernos hablado de esto, nos dice ahora de dos importantes aspectos acerca de la palabra de Dios. Dos aspectos. El primero es la aceptación incondicional de que la Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que aceptarlo, tenemos que ser conscientes de eso. No solo tener la Biblia como un libro más, no solo no tener la Biblia como un libro de historia o cosas así, no. Es la palabra de Dios por medio de la cual quiere Dios que tú lo conozcas, que tú sepas quién es Él, qué ha hecho, qué hará y qué quiere de ti. Entonces, Santiago nos habla de esa aceptación incondicional de la palabra de Dios. Y el otro punto es que trata Santiago en estos versículos, es la reacción del cristiano a la palabra de Dios que tiene uno que hacer. Ok, yo me la aprendo y me la sigo aprendiendo y la sigo estudiando y la sigo meditando y la converso con otros y hablamos de lo maravillosa que es la palabra de Dios y listo. No, es la mitad del camino. La otra mitad del camino es que nosotros tenemos que vivirla, tenemos que obedecerla. Si eso no existe, entonces lo otro tampoco. No hemos entendido nada. Si no obedecemos, no hemos entendido absolutamente nada. Entonces, por lo regular, a un niño recién nacido no hay que enseñarle, no hay que inducirle la necesidad de la leche materna. A un niño recién nacido, oye, tú tienes que tomar leche, oye, esto es tomar leche, mira. No, a ellos no hay que enseñarles eso. Entonces, el querer la palabra es como lo mismo, nosotros somos nacidos de nuevo. Ese deseo por la palabra de Dios es natural, debe ser natural si es que en realidad ha nacido de nuevo. Que añoremos, que la busquemos. Eso debe ser un impulso natural por ser una nueva criatura en Dios. Soy un nuevo
testigo de Cristo. Acabo de nacer, quiero más leche, quiero saber más de Dios, quiero saber más de mi nueva vida. Primera de Pedro 2:2 dice eso. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Además de todo esto, recordemos cómo Jesús mismo nos lo dice. En Juan 8:31, Jesús nos dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si te dices cristiano, debes permanecer en la palabra de Dios. Es lo que dice Jesús: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, todas estas personas que estaban por fuera, lejos de Jerusalén, no tenían alguien que les estuviera predicando o lo que fuera, pero tenían la palabra de Dios, tenían que estarse recordando continuamente la palabra de Dios. Y eso es lo que Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si no, no sois mis discípulos. Los verdaderos creyentes aman la palabra de Dios, y su mayor gozo es comprenderla y cumplirla, con lo cual pues Dios se agrada. Dios nos deja su palabra para que lo conozcamos mejor, para que lo glorifiquemos en últimas a Él. Por eso Él se agrada de que nosotros estudiemos, conozcamos la palabra de Dios. En Juan 14, del 21 al 24, tenemos: el que tiene mis mandamientos, dice Jesús, el que tiene mis mandamientos, o sea, la palabra de Dios, y los guarda, los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Y me manifestaré a él, dice. Le dijo Judas Iscariote, no el Iscariote, sino el otro Judas de sus discípulos: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esa es la promesa. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto que le estoy diciendo es porque Dios mismo lo dice, Dios mi Padre lo dice. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? Estudias la palabra de Dios, conoces más, cada vez más a Dios, y le obedeces, o no lo estás haciendo. Tienes que revisarte. La persona que está relacionada con Cristo mediante la fe salvadora responde gozosa a su palabra. Tú respondes gozoso a lo que la palabra te dice, la disfrutas, la obedeces con agrado o no. Algo raro está pasando, tienes que revisar. Por el contrario, la persona que no tiene interés en escuchar, mucho menos de obedecer la palabra de Dios, muestra evidencia de que no pertenece a Él. No es cristiano, aquella persona que no quiere escuchar su palabra. ¿Conoces personas así? Pues son personas a los cuales necesitas tú evangelizar y decirles en realidad cuál es el verdadero significado de la muerte de Cristo, y explicarles todo nuevamente para que en última nazcan de nuevo y busquen la leche espiritual. Ahora, la creencia en la palabra de Dios, y la fe en Jesucristo, esas dos cosas, la palabra de Dios, la Biblia, y la fe en Jesucristo, son inseparables. Son dos cosas que tienen que ir unidas. No puede haber fe si tú no sabes de qué, si tú no sabes nada de Cristo Jesús,
Si tú no sabes nada de Dios, no sabes nada del pecado, no sabes nada de la muerte de Cristo Jesús, pues eso no es fe, ni mucho menos fe salvadora. ¿Sí? ¿Y cómo sé todo eso? Por medio de la palabra, únicamente. Entonces, por eso esas dos cosas son inseparables, están íntimamente unidas. La fe en Cristo Jesús y la palabra de Dios. Quien no cree en la palabra de Dios no cree en Jesucristo, porque se identifican. Alguien podría decir, no, yo creo en Cristo Jesús. No, yo tengo fe en Cristo Jesús. Pero no necesito más nada. La fe es suficiente. Yo no necesito conocer más nada de nada. No, yo no tengo necesidad de leer la Biblia. Eso dejarlo para los estudiosos. Yo no estudio la Biblia. Lo único que se necesita es tener fe. Ya la tengo, yo confío en él y listo. ¿Ustedes creen que eso es suficiente? No creo. Porque Dios mismo lo dice en su palabra y lo acabamos de leer. ¿Eres mi discípulo? Si guardas mi palabra. Entonces, por todo esto, es que la mente y el corazón del creyente reciben la palabra de Dios y se someten a ella. Por todo esto que hemos dicho. Así como el Señor no nos salvó sin que primero confiáramos en Él, tampoco bendice nuestra vida como creyentes y nos da crecimiento espiritual sin nuestra constante dependencia de su palabra. Repito, así como el Señor no nos salvó sin que primero tuviéramos fe salvadora, así como el Señor no nos salvó sin que primero confiáramos en Él, tampoco bendice nuestra vida como creyente y nos da crecimiento espiritual sin nuestra constante dependencia de su palabra. Tu vida diaria, ¿dedicas suficiente tiempo al estudio, a la lectura, a la meditación de la palabra de Dios o no? Si no está sucediendo eso, no te estás gozando en el Señor. No estás sintiendo ese, vuelvo y digo, ese gozo de ser salvo y de tener a Cristo Jesús y que cuando uno ama a una persona, apartándonos un poco, no de Cristo, cuando uno ama a cierta persona, uno quiere saber más y más y más de esa persona. Si encuentra a una persona que conoce a esa persona a la cual uno ama, pues uno le pregunta y le pregunta cosas de él, ¿no? Pero no entiendo esto, vuelvan a explicar qué fue lo que hizo, qué es lo que le gusta, qué fue lo que estudió. Uno quiere saber más y más de la verdad porque uno lo ama y quiere saber todo. Así lo mismo con Cristo Jesús por medio de la palabra. Uno quiere saber si en realidad lo ama, quiere saber más y más y más de él y se compenetra más en la palabra de Dios. Y mientras más se compenetra más en la palabra de Dios y ve su grandeza, su amor, su misericordia, quiere saber todavía mucho más porque eso es sobrecogedor, eso altera a la persona y uno quiere más del Señor. Por estas consideraciones es que Santiago nos dice, en el versículo 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Su comportamiento debe ser de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque la ira del hombre, un cristiano no debe ser una persona con ira, ¿sí? No debe ser un charlatán, ¿sí? Por eso dice, todo hombre sea pronto para oír. Oye, escucha, no hables tanto, no hables tanto. Y no te aires, no tienes que ser tranquilo. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Con ira, nosotros no estamos representando a Dios. Tú normalmente, ¿cómo es tu vida? Una persona calmada, una persona que tiene autocontrol, que tiene dominio propio, más bien, o no.
¿Qué pasa? Que no tienes ese fruto del Espíritu. ¿Por qué no? Eso no es cristiano, de acuerdo a esto. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Con ira no representamos a Dios. No lo representamos. Por lo cual, dice Santiago en el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La cual puede salvar vuestras almas. Un cristiano se distingue porque su vida desecha todo lo vulgar, todo lo que no es recto, todo lo que no es justo, todo lo que no le gusta a Dios, uno lo rechaza. Por eso, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, esa malicia que está impregnada en nosotros, tenemos que deshacernos de eso y siempre pensar en cosas malas, así estén hablando de cosas santas, la malicia de uno se trae a la mente cosas completamente erróneas y pecaminosas. Eso debe uno pedirle a Dios y al Espíritu Santo que le ayude a uno a quitar de su mente toda esa malicia y hablar siempre rectamente lo que es, sin doble sentido. Nosotros somos muy dados a ese doble sentido de las cosas. Debemos desechar eso. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, es lo que es hacer. Recibe tranquilamente la palabra que Dios te implantó en tu corazón. Acéptala, vívela, apréndela, mastícala, grábatela, exprésala. ¿Sí? Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Ahí está la palabra, Dios te la dio, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Por qué dice salvar vuestras almas? Siento que nosotros ya somos salvos. ¿Cómo así que puede salvar vuestras almas la palabra de Dios si ya soy salvo? Esto de que puede salvar vuestras almas se refiere a que por medio de la palabra de Dios, Dios nos guía a la definitiva y total salvación. Cuando somos glorificados con Cristo en el cielo, ahí se completa todo el proceso de la salvación. Por eso dice, por medio de la palabra, puede salvar vuestras almas. Nos lleva en todo el proceso de santificación. Está primero la justificación, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios, tenemos fe. Al escuchar la palabra de Dios, Dios nos da la fe, somos justificados, ¿sí? Y después viene el proceso de santificación, que lo avanzamos es por medio del estudio y la obediencia a la palabra de Dios para llegar a la completa salvación. La salvación es todo este proceso, llegar a la completa salvación allá en la gloria al frente de Cristo Jesús y de Dios mismo. Entonces se completa el proceso, somos glorificados. Por eso dice que puede salvar almas la palabra de Dios. Ahora, ¿es tan importante la atención y el conocimiento de la palabra de Dios? Hay que saberla, hay que entenderla, hay que estudiarla, hay que meditarla. Y eso es tan importante como la obediencia. Si tú no obedeces la palabra de Dios, no tienes nada. Si la palabra de Dios no se obedece, se convierte en un juicio adicional a sus lectores. Es un pecado adicional que Dios nos carga a nosotros, por el cual nosotros vamos a responder ante Él. Es un pecado adicional. ¿Cómo lo va a castigar Dios? No lo sé, porque no es que uno pierda la salvación, pero Él algo irá a hacer. No obedecer la palabra de Dios nos aleja del camino recto de Cristo Jesús. Eso lo sabemos. Es importante leer la palabra de Dios con actitud de obediencia, no solo queriendo saber, conocer de la palabra. No, yo la leo y al final de lo que lea, del párrafo que lea, del pasaje que esté estudiando, al final debe uno hacer eso. Esto me motiva
a ser más amoroso. Esto me motiva a ser más misericordioso. Esto me motiva a ser más humilde. Esto me motiva a ser dador o lo que sea. Pero eso nos debe motivar a vivir más como cristiano. La obediencia a la palabra de Dios es el requisito espiritual más importante y además es el común denominador de todos los creyentes. Nos debe caracterizar a todos nosotros. Esta carta de Santiago es para ti, no lo olvides. Entonces la obediencia a la palabra de Dios es una de las principales características, es un requisito espiritual para cualquier cristiano. Si no lo tienes, debes procurar tenerlo. La realidad de la verdadera vida espiritual no es un sentimiento momentáneo de conformidad. Esa no es la verdadera vida espiritual. Ay, es que yo a veces oigo esa canción y dice, no, me siento allá elevado, como en la presencia de Dios. Eso no es nada. La realidad de la verdadera vida espiritual no es ese sentimiento elevado, cosas así, o místico, sino sino debe ser una obediencia a largo plazo de las Escrituras. Esa es la realidad de la verdadera vida espiritual. La obediencia a la palabra de las Escrituras. Así como leímos en Juan 8:31 nuevamente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, yo sé que ustedes saben todo esto, porque se ha hablado muchas veces. ¿Sí? Se ha hablado muchas veces. Pero lo estamos haciendo. ¿Permanecemos en realidad en la palabra de Dios? Yo sé que toca permanecer, sí, yo ya sé eso, pero ¿lo estás haciendo? Pues de lo que hablaba nuestro hermano, de que debemos motivarnos a evangelizar y a traer más personas a la iglesia, pues aquí vemos el resultado, miren. Aquí lo vemos. Permanecemos nosotros en la palabra de Dios, estamos haciendo lo que Dios nos dice, aquí está el resultado. Podemos decir que sí estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Sí, yo eso lo sé, eso lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero miremos, ¿qué hiciste esta semana por invitar a alguien? ¿Qué hiciste esta semana por testificar de Cristo a cualquier otra persona? ¿A quién llamaste? ¿A quién motivaste? ¿A quién demostraste el amor de Cristo? Así sea a otro hermano de la iglesia. ¿Lo llamaste? ¿Por qué no vino la vez pasada? ¿Se necesita algo? No es que lo esté presionando para que vengan, no, pero es que necesita algo. ¿Lo hiciste? Hay que mostrar el amor de Cristo aún entre nosotros los hermanos. Si no lo estamos haciendo, pues de acuerdo a Santiago no estamos mostrando que somos cristianos. ¿Lo somos? Yo no estoy poniendo en duda la salvación de ninguno de ustedes, pero no estamos reflejando que somos cristianos. Algo anda mal. Los que constantemente obedecen la palabra de Dios dan testimonio de la vida de Dios en su alma. Santiago recalca esto, diciendo, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Así es, de esa manera es como lo dice Santiago. No se engañen a ustedes mismos. Que no son hacedores, no se engañen. Un verdadero creyente no estará verdaderamente satisfecho con solo conocer de la palabra de Dios. Su conciencia y el Espíritu Santo seguirán trabajando en ti, convenciéndote de tus errores hasta que llegues a ser obediente y seas un fiel testigo de Cristo. Mientras tanto, Dios disciplina de muchas formas para motivarte a hacer eso. El ser hacedores de la palabra de Dios no se refiere a hacer ciertas cosas externas únicamente y cumplir con algunos actos externos. No se refiere solo a eso. Y cumplir actos externos como ir a la iglesia, participar en algunas actividades de la iglesia, etcétera, sino que tiene que ver con la persona interior del creyente, que es la que se refleja en sus buenas obras hacia otras personas.
tiene que ver con la mente, con el espíritu, con el alma, con las emociones, tiene que ver con todo el ser hacedores de la palabra. Tiene que ver con todo eso. No son actos aislados, no son actos aislados del creyente, sino que conforman su forma natural y continua de ser y de vivir. No es que solo por allá de vez en cuando, por ahí cada 3 meses hace por ahí algo en la iglesia o llama a alguien. No, eso es la forma continua de ser, de vivir. Hermanos, nuestras vidas deben caracterizarse por una continua y fiel obediencia a la palabra de Dios. Debemos ser hacedores de la palabra. Si no hacemos eso, no glorificamos a Dios. Ese es nuestro papel aquí en la tierra, glorificar a Dios en todo. Pero si no hacemos eso, no lo estamos haciendo. ¿Sí? Si no somos hacedores de la palabra, no estamos glorificando a Dios. Grabémonos eso. ¿Cómo va a actuar Dios con nosotros por no estar haciendo eso? Por no ser hacedores de la palabra. Yo no lo sé exactamente. ¿Sí? No es de que no seamos cristianos, pero Dios va a actuar de alguna manera. Hemos visto la disciplina de Dios en algunas personas. Hemos visto la disciplina de Dios a veces aún en nosotros. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y uno lo único que hace, pero mire lo que me pasó. No. Yo no sé. Yo no me merezco esto. ¿Cómo que no se merece esto? ¿Has sido hacedor de la palabra de Dios? Dios actúa de muchas maneras. Es muy clara la línea que establece la Biblia entre lo que es santo y lo que es pecador. Eso lo establece muy claramente. En 1 Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Todo aquel que no hace justicia, o sea, todo aquel que no hace lo recto, todo aquel que no actúa, no vive como un cristiano, o sea, que no ama a su hermano, pues no es de Dios. Es lo que dice la Biblia. 1 Juan 3:10, grábenselo, estúdienlo. 1 Juan 3:10. Hermanos, no nos engañemos, debemos ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra. Para que cuando llegue nuestro momento de estar enfrente a Cristo, Jesús no nos diga, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:21-22. Tenemos que obedecer la palabra para que Jesús allá, cuando lleguemos frente a Él, más bien nos diga, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero Él te va a decir eso si le has obedecido, si has leído la palabra y la has puesto por obra. De resto, no. Revísate. Revisémonos. Mirémonos en el espejo, como explica ahí Santiago. A veces nos miramos en el espejo y sí, miramos ahí nuestras faltas y nos arreglamos y lo que sea, y nos vamos y nos olvidamos, ya listo, y empezamos a ser común y corriente, como una persona más, como una persona del mundo, para no distorsionar. Entonces me comporto igual, ¿sí? En lugar de vernos en el espejo de la ley, que es la que me transforma, en el espejo de la palabra, que me transforma y espiritualmente soy consciente de quién soy y eso es lo que voy y reflejo. Eso es lo que dice Santiago en estos versículos. Hermanos, leamos la palabra de Dios, pero si no la pones en práctica, ni la leas, porque ¿para qué? Pon en práctica la palabra de Dios. Léela con atención.
estúdiala, piensa en ella, medita en ella, para que Dios sea glorificado. Vamos a orar. Padre del cielo, te pedimos perdón, Señor, porque tú nos dices muy claramente en tu palabra que nosotros debemos obedecerla y ponerla en práctica en nuestras vidas. Queremos ser fieles testigos tuyos y mostrar tu amor siempre en cualquier evento de nuestra vida. Padre, transfórmanos, Señor. Queremos amarte fuertemente. Queremos dedicar nuestras vidas a ti, Señor, y mostrar tu amor a todas las demás personas. Motívanos, Señor, a evangelizar. Motívanos, Señor, a presentarle a otras personas el Evangelio para que otros puedan llegar a amarte también y glorificar tu santo nombre. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.